Aviso. Esta narración contiene referencias a violencia sexual y a la esclavitud. Habla de abusos de poder y de silencios que intentaron borrar nombres. Si te resulta difícil, cuida tu bienestar mientras escuchas. El sol abría hendiduras en la tierra como si quisiera dividirla en confesiones. Al borde de la hacienda, las primeras luces solo alcanzaban a dibujar polvo y cadenas oxidadas, herencia muda de otros tiempos. Había un sonido propio en ese lugar. Pasos largos que borraban huellas, el crujido de la veranda cuando alguien pasaba y el murmullo del viento en los árboles del cafetal. Y sobre todo, había una casa grande que imponía su sombra como un mandato. Domingos sabía leer antes de saber decir su propio nombre en voz alta. No lo sabía hasta que Isaura, con las manos ásperas por la labor y la paciencia templada por años de enseñar, le deslizó un papel con letras como si fueran pequeñas puertas. En la senzala, donde la gente trabajaba y dormía bajo el mismo techo de madera, los otros miraban y sonreían de soslayo. No era habitual que un muchacho de trabajo se aferrara a las palabras con la avidez de quien busca una salida. Para Domingos, las letras eran un respiro. Aprendía a descifrar cuentos que no eran su vida, pero que le enseñaban nombres y lugares, y sobre todo, le devolvían una manera de nombrarse a sí mismo sin que la casa lo redujera a una tarea o a una orden. La casa grande parecía limpia y pulcra a la vista de los forasteros. El coronel Jacinto de Albuquerque caminaba por sus corredores con la tranquilidad con que alguien que cree poseerlo todo camina por su territorio. Tenía la voz seca y el ceño permanente de quien vela por la reputación de su apellido. Su hija Mariana mostraba en público una compostura que muchos envidiaban. Vestidos cuidados, una sonrisa que encajaba en las fotos de la iglesia. Pero la virtud aparente y el poder suelen ocultar fisuras. Mariana tenía la libertad que dan los privilegios, y esa libertad se volvió brújula torcida cuando decidió usar su posición como permiso. No todo en la hacienda se medía en café o en dinero. Se medía en quién podía entrar a una habitación sin que se hiciera ruido, en quién pronunciaba una orden y en quién debía obedecerla sin pregunta. Domingos, con las manos curtidas y los ojos que habían aprendido a leer, no era más que un cuerpo de trabajo a ojos del patrón. Para Isaura y para los pocos que veían a Domingos más allá de su edad y su fuerza, era un muchacho con nombre propio, con un hilo de dignidad que estaba construyendo letra a letra. Esa pequeña rebelión contra la deshumanización sería, más adelante, lo único que conservaría del corazón intacto. Una mañana que prometía lluvia, una voz lo llamó desde la casa grande. Era Mariana. La invitación parecía inofensiva, una cuestión de práctica, un recado que cualquiera hubiera creído anodino. Domingos fue. No contamos lo que ocurrió en detalles, porque la violencia no necesita adornos para mostrar su verdad. Diremos que fue un abuso, una imposición de poder que violó su voluntad y quebró algo en sus adentros. No fue un episodio aislado. Fue la primera vez que la casa le impuso la costumbre de no ser dueño de su propio cuerpo. Volvió a la senzala con las manos vacías y la mirada encogida, como si las palabras le hubieran perdido peso. La lectura dejó de ser un refugio fácil. Las letras, que antes abrían puertas, se volvieron imágenes borrosas sobre el papel. Al principio, nadie lo vio con claridad. La jornada de trabajo lo engullía a todos. Pero la senzala escucha aún cuando finge indiferencia. Joaquim, el anciano que había sobrevivido a estaciones peores, y que sabía que la memoria era un tesoro que se cuidaba a golpes, notó el modo en que Domingos ya no buscaba las palabras. Benedito, María das Dores y Cefa intercambiaron miradas y pequeños gestos. Una comida que no se comía, un silencio más largo en la noche. La comunidad entendía, en su lenguaje de cuidados rústicos, que algo había herido la dignidad del muchacho. Lo que en la casa grande se intentó encubrir con gestos de normalidad, comenzó a filtrarse en rumores. Al principio fueron susurros, una burbuja que nadie quería pinchar por temor a las consecuencias. Después, la burbuja hizo ruido. Mariana apareció con explicaciones ensayadas, con una barriga que ya no cabía en la discreción. El rumor se convirtió en certeza, cuando la espalda de Mariana se redondeó,
y los vestidos dejaron de engañar a las miradas. Para el coronel, la cosa no era el acto en sí, era la mancha en la reputación, el obstáculo a la corporeidad del honor. En una casa donde la apariencia de impecabilidad era moneda de cambio, un embarazo fuera de los códigos exigidos encendió alarma. El coronel reunió a sus allegados con la implacabilidad de quien piensa que los problemas se resuelven si se esconden. Interrogó a los sirvientes con la frialdad de quien rota sospechas como piezas de tablero. Preguntó por fechas, por salidas, por quién había lastimado la compostura. A Domingos lo llamaron a la casa grande. Más que una búsqueda de verdad, el interrogatorio tuvo de inicio una búsqueda de control. Domingos se encontraba atrapado entre dos imposibles. Si hablaba y decía la verdad, temía la reacción del coronel. Si callaba, se quedaría en silencio con la herida, consumido por la vergüenza y por la imposibilidad de nombrar lo sufrido. Joaquim y Isaura le dijeron con palabras que sabían a sal y cuidado que el silencio no era un escudo firme, pero tampoco lo era la confesión sin garantías. Si esta historia produce eco en tu corazón, si no quieres que estas voces se apaguen, suscríbete para que más relatos de memoria histórica lleguen hasta quienes los necesitan. El día que Domingos decidió confesar, hubo un cielo inusualmente pálido. No buscó venganza. Su confesión no tenía la turbiedad de quienes esperan castigo. Fue un intento de detener la maquinaria del rumor. Contó lo que había pasado de la manera en que los que han sido despojados cuentan, con precisión desgajada, nombrando hechos, fechas, llamadas, la imposición de una voluntad ajena. Miró al coronel a los ojos y dijo su nombre, con la misma firmeza con la que Isaura le había enseñado a leer. Era una manera de reivindicar que aún existía un sujeto con voz capaz de hablar la verdad. La respuesta del coronel fue otra lección de lo que significa tener el poder de decidir sobre cuerpos ajenos. No hubo búsqueda de reparación, ni acercamiento hacia la víctima. Hubo cálculo. El corazón de la casa privilegió la reputación por encima de la persona. «Borra todo rastro», dijo el coronel en voz baja primero, dura después, como si la orden fuera un mandamiento que limpiaría manchas en la madera de su apellido. No habló de justicia, habló de ocultamiento. Y en esa frase, en esa consigna que sonó más como un decreto que como una medida, estuvo contenida la decisión de convertir a un hombre en mercancía para proteger un nombre. La venta fue administrada con la misma frialdad con que se venden bienes. Se describieron aptitudes, edades, manos firmes para la jornada, resistencia para el trabajo. La casa grande enunciaba a Domingos como un conjunto de capacidades, como si hubiera un catálogo que podía medir lo humano con cifras y términos prácticos. No describimos la escena para no convertir el horror en espectáculo. Basta decir que la subasta redujo la identidad de Domingos a un valor. Quien había sido tratado como alguien que aprendía letras y que había intentado nombrarse a sí mismo, fue anotado en una lista. El precio fue decidido. La carreta fue preparada. En el trayecto, la tierra se volvió otra vez testigo. Domingos miró la casa que lo había formado y destruido a la vez, hasta que quedó pequeña en el polvo. La ventana desde la que lo habían llamado, esa ventana intacta que tantas veces había sido portal de órdenes, se vio lejana como una rémora. Pero la memoria no se deja llevar tan fácil por el viento del encubrimiento. En la carreta había otros, hombres y mujeres que compartían las marcas del desplazamiento. Ojos cansados, manos con pequeñas cicatrices de historias anteriores, voces que no se dejaron apagar. Una mujer, de nombre que nadie se demoró en pedirte, le dejó una miga de pan y una palabra de aliento. Un niño, que viajaba con su madre rumbo a otro puesto, regaló una hoja de papel usada. Alguien había hecho un dibujo, y en el borde Domingos reconoció letras que había olvidado leer. El gesto era pequeño, pero lo rescató de la caída. Mientras las ruedas mordían la tierra, en la senzala, la gente no aceptó la orden del silencio. Joaquim encendió una vela con manos que no temblaban de miedo, sino con la mezcla de ira y ternura que tienen los que guardan historias. Isaura tomó un trozo de papel, y con la caligrafía que había enseñado a Domingos, escribió su nombre con mimo. D-O-M-I-N-G-O-S.
No fue una comprobación banda, fue un acto de resistencia. En torno a la vela se reunieron Benedito, María das Dores y Cefa. Hablaron en voz baja para no provocar escuchas, pero hablaron. Nombraron las fechas, el modo en que la muchacha había cambiado su conducta, las veces que Domingos ya no acudía a la lectura. Cada recuerdo era una hebra que se tejía para que la memoria no se rompiera. En algún lugar de la ruta, Domingos encontró en su bolsillo un fragmento de papel que había escondido por instinto. Era una conjugación de verbos que Isaura le había anotado. Una pequeña tabla. Ser, estar, decir. Lo leyó una y otra vez. No era la respuesta a su pena, pero era la afirmación de que aún podía nombrarse. Entre la gente de la carreta había una voz que dijo, sin melodrama, «Te verás otra vez». No era una promesa de justicia. Era la promesa, más tenue y a la vez más cierta, de que las memorias no se extinguen si alguien decide sostenerlas. La venta se consumó en un mercado donde las voces se mezclan con olor a cuero y a tabaco. No recreamos la humillación en fetichismos, describimos sus efectos, una nueva distancia, una nueva cadena, la incertidumbre de quién será el próximo nombre que intente darle sentido a su propia existencia. A Domingos lo separaron de su tierra como se separa un libro de su estantería, con el propósito de que alguien más lo ponga a trabajar hasta que el polvo lo esconda. Pero la memoria, a veces, viaja en los actos más humildes. Joaquim llevó en su capacho una lista de las personas que sabían leer en la senzala. Isaura enseñó a los niños a trazar las letras con la misma paciencia de siempre. Benedito habló con quien quiso escuchar y dejó claro qué había sucedido. No se trataba de venganza. Se trataba de nombrar para no permitir que la casa borrara todo. En los meses que siguieron, la vida mostró su costado fragmentario. Domingos pasó por manos que lo cambiaron de tarea, que lo obligaron a dormir en matinés distintos, que lo miraron como quien mira una herramienta nueva y no como a un compañero. Aprendió otros oficios, y en la soledad de las noches de viaje, siguió sujetando palabras como quien aferraría una tabla para no hundirse. Había días en que el cansancio le cerraba el aliento y no encontraba fuerzas para recitar las sílabas. Hubo otros en que, al ver un trozo de cielo entre dos árboles, se sorprendía recitando versos que Isaura le había leído una vez. Versos que hablaban de resistencia silenciosa. En la senzala, la vela que Joaquim encendió se convirtió en un signo. No era una llama de erudición, sino una lámpara de cuidado. La gente dejaba allí recados, listas con nombres, fragmentos de historias que se juraban no olvidar. Isaura pegó el papel con el nombre de Domingos en la pared común. Lo colocó en un lugar donde cualquiera que entrara pudiera verlo. Cuando alguien preguntaba por él, alguien respondía, «Se lo llevó la carreta, pero su nombre queda». Las palabras se volvieron una forma de cura, que no promete olvido sino reconocimiento. El tiempo no borró la imagen de la ventana intacta. Esa ventana, que había sido el umbral de la orden y del abuso, siguió siendo al mismo tiempo un símbolo ambiguo, sitio de convocatorias y de silencios. Isaura, sentada junto a la ventana en tardes de lluvia, enseñaba a los niños a escribir cartas sencillas. Les decía, «Las palabras salvan, aun si el mundo intenta venderlas». Joaquim en sus rondas repetía con voz lenta, «No podemos permitir que los que mandan borren nombres, porque lo que se nombra existe, y lo que existe exige memoria». Hubo pequeñas celebraciones de humanidad que no anularon la injusticia, pero que la resistieron. Una mujer que había conocido a Domingos antes de la venta, le envió una taza de cerámica rota con su nombre escrito a mano. Otra, que había trabajado en la cocina de la casa grande, guardó una rebanada de pan para dejarla junto al papel pegado en la pared. Eran gestos ordinarios que juntos componían una red. Esa red era la que permitiría, años después, que la historia de Domingos se contara en voz alta sin miedo. El escándalo provocado por el embarazo de Mariana alteró el orden social de la hacienda, sí, pero no lo enmendó. La casa continuó con su rutina, y el coronel siguió hablando de honor en las reuniones con sus iguales. Sin embargo, la senzala había recibido una lección no desde la ley, sino desde la memoria.
Nunca aceptar el borrado. Joaquim instituyó una ceremonia pequeña, sin fanfarrias. Una noche al año, encendían la vela y pronunciaban los nombres de quienes habían sido vendidos, desplazados o silenciados. Era una ceremonia sencilla, hecha de nombres y de silencio respetuoso, que enseñó a los jóvenes que la dignidad no era algo que se compra ni se oculta. Domingos, en su ruta nueva, supo que la palabra que Isaura le había regalado, esa habilidad para leer que a muchos parecía un privilegio sin importancia, le permitiría, cuando tuviera ocasión, escribir su propio relato. No de manera pública, ni con afán de contienda, sino como quien anota una memoria para que la memoria no muera. En una noche de puesto intermedio, bajo un techo prestado, comenzó a trazar en un trozo de madera letras con una punta afilada, marcas que solo él y quienes lo conocieran podrían leer. No eran cartas de denuncia dirigidas a una justicia que no existía para él, eran actas de existencia que decían: fui, sentí, resistí. Con el paso de los años, algunos regresos fueron posibles. No siempre hubo reconciliaciones, ni siempre las heridas cerraron. Pero la senzala conservó el papel con el nombre de Domingos. La vela siguió encendiéndose, y las palabras continuaron siendo puente. Las reuniones alrededor de la lámpara fueron enseñanzas. Cómo leer para no perder la voz. Cómo transmitir nombres para que no se extinguieran. Cómo armar pequeñas redes de protección que el poder no puede borrar con un decreto. El acto de recordar se transformó en resistencia cotidiana. Al final, la imagen que quedó fue la de la ventana intacta, que regresó en la memoria de quienes la miraron desde distintas geografías. Para algunos era la puerta de la casa grande, para otros, la llamada que había traído el dolor. Para los que defendían la memoria, era también la clara demarcación de aquello que no se podía permitir, que un mandato de ocultamiento borrara los nombres de los que sufrieron. Esa ventana quedó como prueba silenciosa. Lo que se intenta encubrir siempre deja una huella. No contamos esta historia para revivir el dolor por entretenimiento. La contamos para que se entienda que cuando alguien dice, borra todo rastro, no solo amenaza a una persona, intenta borrar una vida, una palabra, una memoria. Y la memoria, cuando se conserva, es una forma de justicia que ninguna orden puede desmontar. Hay que nombrar para no dejar que el poder convierta seres humanos en objetos de mercado. Hay que enseñar para que los nombres no se pierdan. Si te preguntas qué hacer con este relato, aquí hay una forma concreta. Escucha a quienes cuentan su historia, comparte con prudencia para que la memoria llegue, y consulta los recursos que dejamos enlazados para lectura y apoyo a sobrevivientes. La memoria no es un lujo, es un deber que tenemos unos con otros. Revisa la descripción para lecturas recomendadas y recursos de apoyo a sobrevivientes. Si crees que alguien necesita escuchar esto, comparte para que la memoria corra, que la vela de Joaquim no se apague en tu recuerdo, que las letras que Domingos aprendió sigan enseñando que aunque quieran vendernos, siempre tendremos la palabra para nombrarnos. No olvides el nombre, Domingos.